son 5 horas de coche. Bueno, vamos a ver. Son 600 kilómetros. Sí, bueno, aquí vienes, vamos a ver, tienes una carretera fantástica, es a 140 y haces una media de 120 y pico, ¿sabes? Entonces son 5 horas de coche. Paras a repostar y a tomar un café y al final son... Y luego, eso sí, en la entrada en Coruña el pontón se volvió loco. No doy la mano porque la tengo mojada otra vez. No voy a ir al baño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues si os parece, yo diría, vamos a empezar a sentarnos y vamos a ir empezando. Si no, ya llevamos 10 minutos de retraso. Yo siempre digo que 5 minutos de cortesía está bien, pero los 5 minutos de cortesía... En el tenis eran 15 minutos para dar el Sí, sí. Sí, pero hubo uno que se quedó sin pila. Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, vamos a empezar con la última de las mesas redondas del Congreso. Y de una manera muy breve os voy a presentar a los intervinientes. No voy a andar ahora en el currículum porque yo creo que somos todos suficientemente conocidos a estas alturas. Está con nosotros el capitán de navío ingeniero naval Francisco Antón Braje, don Eduardo Dobarro Rubido, director de la factoría de Navantia en Ferrol, don Manuel Moreu Unais, director general CEO de Seaplace, y don José Antonio Fernández Jové, director general del grupo Fernández Jové. Muy bien, pues el contenido, el objeto de esta mesa redonda va a ser comentar y reflexionar un poco sobre el papel de la defensa en la innovación del sector naval y cómo potencia la industria auxiliar. Y bueno, pues sin más, vamos a ir procediendo a unos 10 minutos de presentación y luego tendremos como unos 20 minutos en total de preguntas y de coloquio. Entonces, sin más, le voy a pedir a Fran que empiece. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes de empezar, quería agradecer al presidente de AINE la invitación que ha formulado a la Armada para que tuviese una representación y en la mesa. Como dijo, como ingeniero naval, para mí es un privilegio estar hoy y además acompañando podría decir amigos, porque hemos estado muchas veces, hemos coincidido muchas veces y hemos trabajado en distintas fases de mi vida juntos, o sea que para mí es un auténtico placer estar aquí y ver a caras conocidas también en la audiencia. Bueno, en los 10 minutos que tengo asignados, mi intención es intentar trasladarles cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio de Defensa y, por ende, la Armada sobre la política industrial, la base industrial y la base tecnológica, ¿no? Y en esta visión también aportaré algunas pinceladas de la dimensión europea, que creo es importante como oportunidades que pueda haber, y finalmente presentaré unos pequeños retos que están tomados de la documentación que ha presentado recientemente la DGAM en un documento que se llama Perspectiva de la Industria, ¿no? Bueno, el primer mensaje que me gustaría trasladarles, y quiero hacerlo con letras mayúsculas, es la importancia que tiene la base tecnológica y la base industrial
para la defensa nacional. Esa es la primera idea que quiero transmitirles y con que se quedasen con esa idea, yo me daría por satisfecho de estos 10 minutos que tengo. O sea, es absolutamente importante para las Fuerzas Armadas y para la defensa nacional contar con una base tecnológica robusta y con una base industrial robusta. Dicho esto, quería ejemplarizarlo con los documentos de carácter normativo de máximo nivel que tenemos en el ámbito de la defensa nacional y para que vean cómo contemplan esta situación, ¿no? Entonces, la Estrategia de Defensa Nacional, que se firmó en el año 2017, contempla una línea de acción que consiste en impulsar una estrategia industrial de defensa que fomente la autonomía en la adquisición de capacidades estratégicas y favorezca la competitividad de la industria española a nivel global. En el siguiente nivel nos encontramos con la Directiva de Defensa Nacional, que fue firmada por el presidente del Gobierno en junio del 2020 y en su directriz número 14 establece que el fortalecimiento de la base industrial nacional y el desarrollo de una base tecnológica europea serán prioritarios. Y la mejor forma de asegurar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en la vanguardia tecnológica. Esta Directiva de Defensa Nacional se desarrolla en otro documento que es la Directiva de Política, que es aprobada por la ministra de Defensa y fue aprobada en agosto del 20. Y, entre otros objetivos, establece 3. El primero es mantenerse en la vanguardia tecnológica. El segundo es reforzar la base industrial y tecnológica española. Y el tercero que quiero señalar es potenciar y facilitar la innovación y los desarrollos duales. Dentro de este ámbito de normativa, para finalizar, está la política de I+D+I del Ministerio, que se materializa en un par de objetivos. El primero es promover la incorporación de tecnologías avanzadas en los sistemas a emplear en las Fuerzas Armadas y el segundo es capacitar a la base tecnológica e industrial nacional para que puedan abordar las necesidades tecnológicas del Ministerio de Defensa. La existencia de una base industrial robusta está fuertemente conectada a un principio que se denomina libertad de acción de las FAS, de las Fuerzas Armadas. Tener esa base nos permite no depender de otros países y poder operar de forma autónoma. Y la disponibilidad de productos tecnológicamente avanzados o muy avanzados está relacionado con el principio de ventaja operacional, que es un factor fundamental en el enfrentamiento con potenciales adversarios. Dentro de este ámbito de la política I+D+I, me gustaría señalar por el posible interés que pueda tener dentro del sector naval, de la industria naval de forma específica, lo que se denomina el programa coincidente. Probablemente alguno de ustedes haya oído hablar de este programa, pero para aquellos que lo desconozcan, este programa lo que busca es la cooperación en investigación científica y desarrollo de tecnologías estratégicas. Tiene como principal objetivo aprovechar las tecnologías de carácter civil desarrolladas en el ámbito del Plan Nacional de I+D para incorporar soluciones tecnológicas innovadoras de interés para el Ministerio de Defensa. Para más detalles, y si alguien tiene más interés, le remito a la página web del portal de tecnología e innovación del Ministerio de Defensa, donde podrán ver todos los detalles de este plan. Bueno, una vez visto el ámbito general de la política de defensa en relación con la industria, me gustaría ahora pasar a enfocarlo un poco en el aspecto de la Armada y del sector naval, ¿no? Bueno, como no puede ser otra cosa, en la Armada se han puesto en práctica los objetivos, políticas y principios que se establecen en la documentación de Defensa Nacional que he mencionado anteriormente. Así, la construcción en los años 70 de las fragatas clase Baleares, que eran unas fragatas que tenían diseño americano, pero se construyeron en Ferrol, supuso un importante salto tecnológico que volvió a impulsar la modernización de nuestra industria naval militar. A partir de ahí, para mejorar nuestra autonomía estratégica y potenciar el desarrollo de la industria nacional, la Armada ha modificado el modelo que tenía hasta entonces, pasando de un diseño y construcción de buques que era foráneo prácticamente, incluso comprando buques a otras marinas, a un diseño y construcción nacional, donde ha habido una creciente implicación de las empresas nacionales. A lo largo del tiempo, como he dicho, hemos pasado de comprar destructores Fram a la Marina Americana a construir, a diseñar y construir nuestros propios sistemas y plataformas navales. Este es el caso de los buques de las fragatas F-100,
de los buques de acción marítima y los que tenemos ahora mismo en vigor, que son las fragatas F-110 y los submarinos 80 y próximamente el buque de intervención subacuática. Esto ha facilitado la transformación de la industria naval de defensa española, gozando en la actualidad de un reconocido prestigio internacional, y aquí tenemos al representante de Navantia, Eduardo, que puede dar fe de ello. Esta transformación no ha sido algo improvisado, ha sido el esfuerzo de muchas generaciones y de una apuesta decidida por el desarrollo de la industria nacional. La Armada también es consciente de la importancia que tienen las políticas de I+D+I para alcanzar esa ventaja operativa que mencionaba antes. Y en ese sentido, desde la Armada se promueven las inversiones en este campo, asumiendo los riesgos tecnológicos que eso supone para el desarrollo tecnológico en aras de un beneficio en el desarrollo tecnológico nacional. Como ejemplos recientes de este impulso que la Armada ha dado en los últimos años, nos encontramos los proyectos tecnológicos que están asociados a la F-110. O sea que es una apuesta decidida por avanzar en la tecnología y conseguir esa ventaja operativa que mencionaba antes. Por su parte, el sector naval de la defensa, que aquí está representado por muchas de sus empresas, tiene una importancia estratégica dada la situación geográfica de España, la dimensión marítima y el desarrollo económico y comercial asociado. El sector naval, además, es el segundo sector en importancia por detrás únicamente del sector aeronáutico. Su efecto tractor, si bien es menor al aeronáutico, sí tiene una gran importancia socioeconómica en varias regiones, particularmente en Galicia, donde nos encontramos, en Andalucía y en Murcia. La empresa que ejerce como tractora en la construcción naval militar es Navantia, pero junto a ella se sitúa una muy desarrollada industria auxiliar y una serie de astilleros civiles de carácter privado muy competitivos en algunos tipos de embarcaciones. En este ámbito me gustaría resaltar, no el de los astilleros privados, sino en el ámbito de la industria del sector naval, me gustaría resaltar la encuesta de innovación en las empresas que elaboró el Instituto de Estadística Nacional de Estadística en 2015, que situaba el gasto e intensidad de la innovación del sector naval militar a la cabeza de los sectores industriales, estando 1,5 puntos por encima del siguiente sector, que es el sector aeroespacial, o aeronáutico y espacial. Bueno, la fuente de este dato, pues hay que consultar, es la Agenda Sectorial de la Industria Naval, ¿no?, recientemente elaborada. La construcción naval militar se caracteriza por una complejidad de sus productos, estamos hablando de sistemas, su alto coste, los largos tiempos desde la definición conceptual del sistema hasta que se hace su puesta, hasta que entra en servicio, y el reducido número de unidades que no permite desarrollar prototipos como en otros tipos de programas. La tendencia actual en los buques de guerra es a un incremento desde el punto de vista técnico y de coste de la parte de sensores y sistemas frente a lo que es en sí la plataforma. Como había dicho, tampoco podemos perder de vista lo que es la dimensión europea de la industria de defensa. ¿Sí? En el marco de la nueva estrategia global de la Unión Europea se han desarrollado dos iniciativas. Una como motor político, que es la Cooperación Permanente Estructurada, PESCO, según su acrónimo, que tiene como finalidad fomentar la cooperación de los Estados miembros en el desarrollo de capacidades militares. Y otra como verdadero motor económico, que es el Plan de Acción Europeo, el EDAP, cuyo objetivo principal es promover una base europea tecnológica e industrial de la defensa, que sea sólida y competitiva. Estas iniciativas plantean un nuevo contexto europeo en el que, mediante la financiación de proyectos colaborativos de I+D en defensa, se incentiva la cooperación gubernamental e industrial para el desarrollo conjunto de capacidades que permitan armonizar los requisitos de los sistemas y racionalizar el gasto. El Plan de Acción Europeo se materializa, además en el Fondo Europeo de Defensa, en medidas encaminadas a fomentar las inversiones en la cadena de suministros y reforzar el mercado único de defensa. Supone que por primera vez la Unión Europea pone a disposición del tejido industrial europeo financiación para actividades de investigación y desarrollo de capacidades militares. Esta financiación, siempre que se cumplan con unas condiciones de elegibilidad, se materializa a través del Fondo Europeo de Defensa en dos ventanas, una de investigación y otra de capacidades. Y para cada una de estas ventanas, la Comisión ha implementado un periodo de prueba o transición que permita a todos los actores implicados
Esto es, los Estados miembros, las empresas y la propia Comisión, familiarizarse con el proceso. Para no alargarme más, finalizo ya con los nuevos retos. El año 2019, la Secretaría de Estado de Defensa publica un documento que se llama Perspectiva de la Industria de Defensa, en el que se establecen unas líneas de mejora para la industria de defensa aplicables también a la industria naval. De estas líneas he seleccionado varias que creo que pueden ser de interés para la audiencia. La primera de ellas es la digitalización. Todo el mundo habla de la transformación digital. Bueno, las industrias de defensa deberán producir sistemas de armas inteligentes para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios materiales que garanticen su superioridad de acción en entornos operativos 4.0. Por tanto, será necesaria una industria capaz de producirlos y también capaz de ser competitiva a nivel internacional para garantizar su viabilidad. Para ello, tanto la propia industria de defensa como los sistemas de armas que produzca irán incorporando tecnologías digitales que permitirán la hibridación de los dominios físico y cibernético. Como segunda alineación que quiero remarcar está la innovación. En el contexto actual de cambios globales y aceleración de avances tecnológicos, en muchos casos disruptivos, la importancia para el Ministerio de Defensa de disponer capacidades avanzadas de I+D+I adquiere una especial relevancia como elemento de anticipación operativa y ventaja competitiva en el aspecto industrial y económico. Las altas posibilidades de empleo dual de muchas de estas nuevas tecnologías actúan de catalizador de la cooperación tecnológica entre los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Defensa, favoreciendo la generación de sinergias. Como tercer aspecto, quiero resaltar el desarrollo del capital humano. En toda actividad, y no podía ser menos la industrial, el factor humano es crucial. La industria de defensa se caracteriza por la elevada cualificación y especialización de sus empleados. Resulta asimismo necesario el conocimiento de las especificidades del mercado de defensa en el ámbito nacional, pero también en el internacional, especialmente en el entorno de la Unión Europea, con el fin de aprovechar de la mejor forma posible las oportunidades que pueden surgir. La sostenibilidad es otro de los factores en los que se puede actuar para mejorar. La reducción de la huella logística a través de la mejora de la eficiencia energética es un factor clave para las Fuerzas Armadas. Esta reducción de huella se puede lograr a base de eficiencia de las plataformas, tanto navales, terrestres como aéreas, y de las plantas de generación de energía basadas en combustibles fósiles. Francisco, un minuto. Con el uso de sistemas de energías renovables también se puede mejorar y, finalmente, con el uso de sistemas inteligentes y descentralizados de gestión de energía. El último aspecto que quiero resaltar es la logística. Un reto fundamental para la operatividad de las Fuerzas Armadas es llevar a cabo el adecuado mantenimiento de todos sus sistemas, contando con el correcto apoyo de la industria. Dependiendo de la tipología de los sistemas, se aprecia una tendencia hacia formatos de obtención de las capacidades basados en la disponibilidad, que esto se está dando mucho en el entorno aeronáutico y quizá algún día avance también en el sector naval. Y ya finalizando, porque ya estoy casi fuera de tiempo, y como recapitulación final, me gustaría volver a la forma o al mensaje que intenté trasladar desde el principio. La importancia que tiene para la defensa nacional una base tecnológica fuerte y una base industrial fuerte. Esto nos puede proporcionar la ventaja operativa y la libertad de acción que necesitan las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional. Sin más, agradecerles su atención y estoy a su disposición para la ronda de preguntas. Muchas gracias. A continuación, Eduardo Barro Rubio, director de la factoría de Navantia Ferrol. Muy bien. Pues oye, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero, pues a los organizadores del Congreso por la invitación y por haber dejado que Navantia exprese un poco cuáles son sus líneas estratégicas hacia las que va, especialmente pues, en el astillero de Ferrol, en los astilleros que tenemos aquí en Galicia. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña presentación muy breve y la idea principal de la presentación quiero que sea… voy a quitarme la mascarilla. Quiero que sea qué significa un programa como el F-110 en la industria ferrolana, en la industria gallega y en la industria naval nacional en general, ¿no? Cuando tenemos un programa como estos, un programa como el F-110, un programa como el S-80, un programa como lo que tenemos en San Fernando de Arabia,
Pues evidentemente no solo es la construcción del barco, no solo es ser capaces de darle a las armadas correspondientes, en este caso a la Armada Española, pues una capacidad, sino que además todo esto desarrolla pues lo que llamamos pues la industria, desarrolla todo un movimiento en torno a la industria, ¿no? Esta presentación pues va un poco de que veáis cómo F-110 tracciona la transformación de Navantia y cómo esa transformación de Navantia espera que un acompañamiento del resto de la industria, ¿de acuerdo? Primero, unos datos de contexto, ¿no? Unos datos de contexto de qué es Navantia, Ferrol, en el contexto de la comarca en la que está, ¿no? Pues Navantia, estos son datos del año 2017, en el que pues, teníamos pues, los buques AOR para Australia en construcción y bueno, pues podemos considerarlo un año y medio, ¿no? Aquí hemos puesto algunas de las empresas que trabajan con nosotros, ni son todas las que están, ni están todas las que son, no os lo toméis al pie de la letra, ¿no? Sino que hemos puesto pues, algunas un poco para destacar pues, todo lo que se movía en torno, ¿no? Pero los datos son muy importantes, ¿no? Pues los datos en un año como este, y esto está basado en fuentes de la OCDE y en una consulta en McKinsey, que ha hecho un trabajo al respecto, pues son que en ese año la industria alrededor de Navantia generaba 15.500 empleos en la zona de Ferrol, ¿vale? Esto significa que esto es el 23% del empleo industrial de la provincia de La Coruña y el 3,4% del empleo de La Coruña. Esto significa el 1,8% del PIB de La Coruña, ¿vale? Y esto es un año medio de nuestro astillero. Evidentemente, en la diapositiva anterior os hablaba de la industria que está alrededor, ¿no? La industria que está alrededor, todo esto es muy importante, pero todo esto es gracias a la industria auxiliar, colaboradora, como queramos llamarla, que tenemos alrededor. Y, por supuesto, la colaboración de muchos de los organismos, universidades y otro tipo de organismos que trabajan con nosotros. Bien, pero cuando tenemos un programa como F-110, lo que se está moviendo no solo es la industria de la comarca en la que nosotros estamos establecidos, sino que se mueve la industria de todo el país, ¿no? Nosotros aquí veis que no solo en Galicia, en toda la parte cantábrica, en toda la parte norte, en Madrid, en Andalucía, en Murcia, realmente pues, se desarrolla pues, un potencial de empresas colaboradoras con nosotros muy importante. Tengo aquí creo que venía un vídeo. No me va la presentación, no sé si... Eso, lo estáis viendo vosotros. Vale. Esta diapositiva también es una diapositiva importante, ¿no? Esta y la siguiente que dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos éxito? Primero, ¿tenemos éxito? Y la respuesta yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de exportar los barcos que diseñamos. Por lo tanto, el mundo quiere barcos como los que nosotros diseñamos. ¿Cuál es una de las claves del éxito? Para mí, sin ninguna duda, es la colaboración muy estrecha desde el primer momento que tenemos con el Ministerio de Defensa / Armada Española. Es un lujo contar con la Armada que tenemos, con el conocimiento que tiene. El hecho de ser capaces de diseñar los barcos de la forma tan íntima con la que trabajamos con el Ministerio de Defensa y con la Armada es fundamental para conseguir desarrollar barcos que sean realmente apetecibles para el resto de los mercados internacionales. El conocimiento que tiene nuestra Armada sobre los buques, los requisitos de Estado Mayor que ellos ponen desde el primer momento, son la base sobre la que el resto del diseño se asienta y hace que tengamos productos que sean capaces de exportar. Para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años, la exportación, Navantia ha exportado el 50% de los buques que ha hecho han sido buques de exportación. Y hemos generado un negocio del entorno de los 4.000 millones de euros en cuanto a exportación. Eso significa que hemos traído
ingresos por parte al país del orden de 4.000 millones de euros. Y como veis, siempre la base es la misma. La base es diseño inicial, diseño con la Armada, colaborando estrechamente con la Armada. Los equipos en la fase de diseño y en la fase de construcción prácticamente se unen, trabajan en conjunto y obtenemos los barcos que obtenemos, que después somos capaces de exportar al mercado. Y a partir de ahí, pues efectivamente, todos esos barcos pues son ya susceptibles de exportación a otras marinas en diversos modelos. Tanto el modelo, pues por ejemplo, en Noruega, de construcción en nuestros astilleros y luego exportación, como el modelo de transferencia de tecnología, pues que también cada vez se nos pide más. Por lo tanto, es fundamental esa colaboración Armada-Navantia para conseguir el producto que queramos, ¿no? Bien, aquí tenemos un vídeo de F-110, yo no sé si lo vamos a poder ver, voy a intentar ponerlo y si lo podemos ver, estupendo, y si no, pues bueno, os lo cuento un poquito yo. Bueno, no os preocupéis, yo creo que seguimos, si os parece. Entonces, si le dais a la siguiente diapositiva. Vale. Bueno, el vídeo del F-110 lo que venía a mostrar es un vídeo que está publicado, que muchos de vosotros conoceréis. Viene a mostrar qué es la F-110, ¿no? La F-110 es un barco muy moderno, un barco muy pensado, un barco pues, con un sistema de combate bueno, pues que lleva Lockheed Martin, bueno, con una serie de características yo creo que nos va a poner en el primer orden del mundo y nos va a poner donde nos puso la F-100, haciendo que seamos capaces de participar en todos los concursos internacionales, seamos capaces de llegar a las finales en todos los tenders y seamos capaces de capturar muchos de los negocios que hay en un futuro, ¿no? Sin duda, otra de las características principales de la F-110, y lo veríamos en ese vídeo, es el gemelo digital. Hablaremos un poquito en detalle del gemelo digital, ¿no? Pero lo más importante que nos va a dar, desde el punto de vista de industria, es un producto que podamos exportar en un futuro. Desde luego, mucho trabajo durante los próximos 10 años, pero además un producto exportable. Esto es el esquema que tenemos de F-110. F-110 son casi 4.300 millones de euros de inversión y tenemos la firma de la orden de ejecución en el año 2019. Hemos pasado, el mes de mayo pasado, la PDR, la Preliminary Design Review. Yo diría que ha sido la mejor PDR que ha pasado un programa en Navantia, una PDR muy completa, con todo el Ministerio de Defensa volcado en la revisión de los documentos, en los que ha participado Buró en su revisión. Bueno, ha sido una revisión de toda la documentación, de todo el diseño funcional y su situación actual, pues de mucho detalle y en la que nosotros estamos muy satisfechos porque ha demostrado que el barco ya está, que el diseño funcional prácticamente está cerrado y que cómo va a ser el barco pues está prácticamente definido. En los siguientes pasos son la CDR en junio del próximo año, con un comienzo de construcción a través de bloques piloto, que es lo que vamos a poner en marcha, para reactivar el astillero a partir de marzo, y en marzo será ese comienzo de construcción, ¿no? Y antes veis ahí que hablamos de la plataforma digital Elcano. Lo que os contaba, ¿no? Cuando hablamos de F-110, eso arrastra una serie de modificaciones, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuáles van a ser las modificaciones que arrastra la F-110? Pues el producto, vamos a tener un producto exportable, y los procesos, ¿no? El Cano, y hay procesos, yo siempre hablo de dos tipos de procesos. Procesos, digamos, de construcción, procesos productivos, en la que va a haber una transformación a través de la inversión de la fábrica de bloques que se va a producir en el astillero de Ferrol, la mayor inversión que ha tenido un astillero español en los últimos 40, 50 años, una inversión muy relevante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que poner en valor y de que hablaré un poquito en detalle en las próximas diapositivas. 2 minutos. Bueno, y luego lo que es todo lo que es la transformación digital y la transformación de los procesos que envuelven a la producción propiamente dicha, ¿de acuerdo? Como queda poco tiempo,
ya voy a hablar sobre esta diapositiva de esas dos transformaciones. La fábrica de bloques. La fábrica de bloques, os lo decía, es una inversión muy importante que tenemos en el astillero de Ferrol, sobre una de las mayores inversiones, bueno, la mayor inversión que vamos a hacer, que se ha hecho en los últimos años en los astilleros españoles, y en la que se pretende que por esa fábrica entre chapa y salga el bloque totalmente terminado y pintado. ¿De acuerdo? Ahí todos los procesos de robotización que queremos implementar tendrán lugar. Pero no solo los procesos de robotización, se tendrán en cuenta también todos aquellos procesos que generan la digitalización de la producción propiamente dicha. Y luego, pues todo el astillero girará en torno a esa fábrica de bloques. Y cuando digo girará, quiere decir que la ingeniería tiene que estar preparada para cómo vamos a fabricar, y los materiales y digamos, la puesta a punto, digamos, la puesta en producción de esos materiales tiene que estar compensada con el takt time que tenga esa fábrica de bloques, ¿no? Y luego la otra parte, la digitalización de los procesos, ¿no? La digitalización de los procesos es muy importante, y lo que estamos haciendo es desarrollando una plataforma, que es una plataforma que le estamos llamando Plataforma Elcano, que es un conjunto de softwares que va desde el principio, desde el diseño original, desde la fase funcional, hasta el extremo final, hasta el ciclo de vida. De tal manera que cuando nosotros montamos un elemento, una válvula, cualquier cosa que sea inteligente tendrá unas propiedades en las que seremos capaces de trazar su configuración y digamos, ese elemento que sea inteligente será capaz de irnos hablando a través de esos softwares que estamos desarrollando, primero con Siemens NX, después con SAP principalmente, y luego hay otros más alrededor, pues que nos irá hablando y nos irá diciendo cuál es la situación, ¿no? Y esta es la base sobre la que se asentará el gemelo digital. El gemelo digital, y con esto termino, es el elemento diferencial de la F-110 y es el elemento que nos dirá cuál es el comportamiento del barco, que buscará ser capaz de predecir cuál es su comportamiento y ser capaz de tomar decisiones desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de mantenimiento y desde otros muchos puntos de vista, sobre el comportamiento del barco, sobre futuros diseños y sobre el mantenimiento del buque, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el gemelo digital es el elemento más diferencial que tenemos en esta fragata. Hoy en día los productos donde se diferencian realmente es en que son inteligentes. Cuando nosotros compramos un coche, la principal diferencia que tenemos ahora mismo, aparte de la propulsión, porque también la propulsión es diferente, pero la principal diferencia es que el coche interactúa mucho más con nosotros. Bueno, pues el barco tiene que ser algo parecido. Va a interactuar y lo hará a través del gemelo digital. Nada más, muchas gracias. Creo que bueno, el tiempo era reducido y lo que quería comentaros pues, es muy amplio, ¿no? Pero creo que son las ideas fuerza. Las ideas fuerza son F-110, un programa de defensa como este significa una transformación muy importante en el astillero, en los astilleros en los que se hace, en la industria auxiliar que nos acompaña, que tiene que transformarse con nosotros, porque le vamos a pedir que se transforme con nosotros, y además significa una serie de inversiones que hará que la industria naval española vuelva a estar en la vanguardia, como ha estado pues, en los últimos años, y ha conseguido esa capacidad exportadora de la que antes os hablaba. Muchísimas gracias. A continuación, José Antonio Fernández Jové, director general del Grupo Fernández Jové. Buenos días. Ante todo, agradeceros la invitación que me habéis hecho a estar en este congreso, 60 congreso. Para mí tiene pues bien el agradecimiento por vosotros y también porque para mí tiene cierto cariño esta zona, ¿no? Yo no soy de aquí, no soy gallego, pero me siento muy cercano a esta tierra. Por esta tierra salieron mis padres emigrantes, por esta ciudad, y por aquí volvimos también. Y aquí también me he formado empresarialmente mucho, ¿no? También he tenido grandes... tengo mi empresa, tengo mucha relación y tengo unos mejores clientes. Entonces, para mí tiene mucho cariño todo este entorno, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar, ya que bueno, nosotros ayer hicimos 49 años de empresa, y bueno, voy a comentaros un poco la trayectoria de nuestra empresa, ¿no? Como os he comentado, tira para atrás. Ahí. Bueno, nosotros somos una familia inmigrante y mi padre emigraron y vinimos a España, pues
sea, en el 70, y mi padre, la ilusión de siempre fue montar una ferretería. Mi padre montó una ferretería en que, bueno, pues vendíamos un candado para atar un perro, para atar una bicicleta, un kilo de puntas, y bueno, y esto fue nuestro negocio, primer negocio. Después se creó ya, uno ya empezó a tener el negocio, los productos que vendíamos tenían un valor más añadido acerca de la industria que teníamos alrededor. Tenemos pues Nestlé, industrias químicas y tal. Pero el gran cambio nosotros lo tenemos a partir del año 1990, un poquitín, cuando empezamos en el sector naval, ¿no? Empezamos a llegar por las crisis, porque yo siempre he comentado que las crisis para nosotros siempre nos han espabilado, con una palabra. Y entonces, bueno, pues en esas crisis que tuvimos, pues bueno, llegamos por Asturias, por Galicia, y llegamos aquí a Galicia, a Ferrol. Y en aquel momento pues estaba Astano en su momento álgido con sus inversiones de oil and gas y todo esto. Y bueno, en aquel momento pues ya nos dieron la primera y dije, oye, mira, en vez de vender todos esos productos, ¿por qué no lo instalas? Y ahí empezamos la primera fase de nuestra empresa, empezamos la instalación, ¿no? Ahí vimos la oportunidad, como bien dice el título, las oportunidades nos han impulsado al futuro, ¿no? Y ahí empezó la primera oportunidad, ¿no? Que ya empezamos a darle a ese producto mercadeo un valor añadido. Ya en el año 2003, también ya por estas tierras y tal, pues, y siempre muy cercano, y gracias, y que no lo he dicho antes, pero quiero decirlo, gracias a la Armada, al Ministerio de Defensa y en su momento Astano, Bazán, ahora Navantia, pues para mí ha sido una universidad, ¿no? De aprender y generar y emprender, sobre todo emprender. En el año 2003 tenemos la oportunidad, ahí pone Hawk, es cuando pasamos a fabricar, ¿no? Con esa idea que tiene siempre de crear valor añadido en la Armada, en Navantia, pues bueno, ¿por qué no fabricamos? Bueno, y en ese momento compramos una fábrica inglesa que sí éramos distribuidores y llevamos la distribución para España y Portugal, y tenemos la oportunidad de comprarla gracias a los programas, que es lo que ya pongo un poquitín. Gracias a esos programas, los primeros programas, pues ya podemos decir, oye, pues mira, pues hay un programa, Navantia nos homologa, tal, y entonces empezamos con Hawk. Compramos Hawk, primero fue en el Álvaro Bazán, después, bueno, las noruegas, pero bueno, pongo solamente lo que es el tema nacional, ¿no? Y Hawk, pues al final también nos dio, fue una empresa inglesa y nos dio un tema internacional, y nos empezamos a encontrar pues, con otros mercados. Nos encontramos montamos a Singapur. Yo en Singapur en la vida había estado, había escuchado y tal, y cuando me dicen, coño, es que tienes que ir a Singapur, que hay un almacén allí que has comprado. Yo, ¿qué hay allí? Pues llegué allí, vi aquella ciudad y digo, joder, esto, estaba el oil and gas aquello un tope, digo, bueno, y al final nos establecimos en Singapur, ¿no? Bueno, pues esa fue pues, las oportunidades que nos ha dado, fue una oportunidad importante. En el 2017... 2008, bueno, pues ya hay varias series ahí de barcos, Juan Carlos I, el programa Arban, y empezamos a integrar ya hay esos productos, como decía, pues ya empezamos a esa válvula que igual la poníamos un actuador neumático, la ponemos un actuador eléctrico, y ya empezamos a integrar. Para el año 2015, también, pues otro proveedor nuestro, que era Sabal de Válvulas, que es una fábrica que lo fundaron unos ingenieros navales de Euskalduna, que montaron en Burgos. Montaron una fábrica que era Hidrotecar, ahora Sulzer, y montaron una fábrica que era Valvunaval, y ahora en ese momento Sabal, ¿no? Entonces, Navantia tenían el programa noruego y dice, oye, mira, que esta fábrica cierra, y ya en aquel momento se empezaba a hablar de ciclos de vida, de mantenimientos y tal, y bueno, como era proveedor nuestro, pues llegamos a un acuerdo y nos pusimos a fabricar válvulas. Y ahí empezamos nuestro segundo proceso de fabricación de válvulas. O de fabricación, mejor dicho, ¿no? Primero con los pasantes y ahora con las válvulas. Bueno, en esa afán. Y bueno, y siguiendo metido en los programas porque para mí estos programas siempre lo que he visto es que nos ha dado mucho emprendimiento y mucho conocimiento de lo que van. Y ya con el tema de las válvulas, la fabricación y la integración de esos actuadores, llega un momento en que dice, oye, ¿y por qué no le ponemos un software? ¿Y por qué no Porque, bueno, principalmente los softwares nos venían de fuera del extranjero y buscamos la oportunidad, y gracias a Alban y Navantia, pues contamos, pues no lo hacemos. Y hicimos un desarrollo de un software que se llama Prior. Es un guiño a esta tierra, como os he dicho, que tengo tanto cariño, ¿no? Al cabo Prior. Entonces, de ahí ya a todos esos productos ya les damos un poco de ingeniería y desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, es un poquitín. Ahora nos encontramos con la F-110 y con el submarino, ¿no? Yo el submarino, después sigo la 110, pero el submarino para mí, y lo comentaba antes con Diego, para mí ha sido una oportunidad
vamos a ver, un día conversando, como estamos tomando antes un café, me dicen, oye, joder, en Cartagena hay un problema con las válvulas. Uy, ¿qué les pasa? Pues mira, que el proveedor que tienen inglés, porque claro, los franceses no estaban en ese momento, que no... ¿Y por qué, coño, no puedo escuchar un poco lo que tal? Ya, pues son unas válvulas, no son las que hacéis en Burgos, ¿ah? Es otra cosa. Y bueno, oye, vamos a escucharlo. Y en aquel proceso, pues empezamos a hablar un poco y bueno, hicimos alguna relación con Navantia Cartagena y en aquel momento, pues el inglés se volvió a acercar. Y bueno, pues Navantia dijo que, pues oye, que seguían con el proveedor porque era un proyecto muy estratégico y la necesidad de seguir pues, con este proyecto porque era un proyecto tal. Y en ese momento el Ministerio de Defensa, a través de la DEGAN, nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos un I+D? Pues estupendo. Venga, vamos a hacer un I+D de la válvula. Y estamos en un I+D de esa válvula. Estamos haciendo un desarrollo de la válvula del doble casco. Y en todo ese tinglado, bueno, pues nada, pues mira, vamos a ver si en el tiempo nos aparece un cliente extranjero que nos invita bueno, nos hemos llevado el pedido para construir válvulas para un submarino extranjero. Y bueno, pues ahí vemos un poquitín esas oportunidades, las necesidades que nos han llevado a la empresa, ¿no? La 110, bueno, habrá algún suministrador con algún industria auxiliar o pyme como yo aquí, para mí, vamos a ver, yo no la veo como negocio, yo la veo como un escaparate para nosotros, para la industria auxiliar. Yo lo veo una oportunidad. Tenemos que estar. Nuestros productos finales tienen que estar ahí. Para mí es fundamental. A mí que en Navantia o al Ministerio de Defensa, joder, les he dado mucho tal, porque yo lo que veo es que tenemos que hacer un producto final. Yo que sea un instalador, como estaba en el año 1990, bien, vale, podemos crear mano de obra, pero yo creo que la mano de obra y la industria tenemos que generar el producto final. Yo esto siempre lo comparo, perdonad que eso, porque soy del sector primario, me gusta mucho, cuando hablo con los ganaderos. Joder, la leche, qué mal está la leche, no sé qué, no hay precio. Yo, coño, ¿por qué no hacemos un sobao? ¿Por qué no hacemos una quesada? ¿Por qué no hacemos un quesito? Hay que transformar, joder, tenemos que transformar. Y yo creo que tenemos una oportunidad muy importante en la 110 de transformar y llegar. Porque ese producto, a mí, digo, bueno, tal, pero yo creo que, como ha dicho antes Eduardo, no acaba en Ferrol. Ese producto tiene que ser internacional. Ese barco no le tenemos que vender en el mundo. Tiene que ser, porque para mí no hay más orgullo que ir a cualquier país del mundo que entre a Cristóbal Colón y llegues allí y enseñes tu producto. Joder, eso vende, no hace falta que me pongan ningún atril porque vende solo eso. Y eso para mí es importante. Y yo creo que gracias a la Armada, gracias a Navantia, por favor, creo que tenéis que ir contando más con la industria auxiliar, pero que seáis exigentes, después lo veréis, pero que seáis exigentes con la industria auxiliar, que no somos conformistas, que tenemos que seguir para adelante. Toni, un minuto. Vale, pues nada, estamos complicados, porque me enrollo como una persiana. Espera. Bueno, esto es lo que quería decir. Bueno, después de todo este rollo que os he comentado un poquitín de este tema, ¿qué ha pasado? Pues mi padre empezó con el año 1972 con 3 personas. Ahora somos unos 200 personas en la empresa. Pero, digamos, no tenemos esos valles, como comentaban antes en la mesa de industria auxiliar, sino hemos conseguido, hombre, tenemos valles, joder, igual puede bajar algo, pero hemos conseguido tener una continuidad en los puestos de trabajo. ¿Qué pasó también? Pues hace 10 años nosotros pues comprábamos en el mundo, pues compramos un 50%, nacional era un 10%, y ahora ¿qué? Producto nacional, fabricación nacional, 70%. Un 5% en el mundo y el resto de Europa. Bueno, pues es un factor que creo que es importante de valor a la tejido industrial. Y después que me marcho. La exportación, que comentábamos, joder, que no sé qué, yo siempre, que Ferrol no tiene trabajo. Y bueno, sí, Ferrol, joder, qué pena que no tenga trabajo. Para mí es una putada. Pero coño, yo tengo que buscar también otro que no sea Ferrol, tengo que buscar otro. Pues para nosotros el primer cliente es Italia, Fincantieri. El segundo cliente más importante, y para mí estoy orgulloso, es China. Venderle a los chinos a mí me encanta. Entonces, y ese segundo país, entonces ese es nuestro ojo. Ahí estamos. El inconformismo, esto nos llevó a un inconformismo y tenemos que hacerlo. Y ya el 30% es nacional. Hombre, claro, viene una 110, joder, tal, pidió la Armada, como no decir que no, pero nosotros ya creemos que hemos crecido internacionalmente y damos estabilidad a los puestos de trabajo y a la empresa, ¿no? Y bueno, lo que quería ya terminar, vamos a ver, para mí, yo creo que tenéis que ser exigentes. Nosotros
podemos llorar, como decir aquí, pero vamos a ver, yo creo que contra esta exigencia que nos dais del 4.0, Armada, Navantia, es fundamental. Y tenéis que ser exigentes y que nosotros nos comprometamos, porque es nuestro futuro. Ahí tenemos que estar. Nada más. A continuación, don Manuel Moreu, director general de Siplace. Gracias, Diego. La colaboración con Defensa ha sido algo ancestral. Es decir, si sacáramos a colación las puntas de flecha, la rueda, cualquier desarrollo tecnológico a lo largo de los miles de años, siempre encontraríamos colaboración con la defensa, con la caza. Eso es, tengamos pruebas o no, seguro que ha ocurrido. Si nos centramos en nuestro producto, que son los barcos durante muchísimos siglos fueron la punta de lanza de todos los desarrollos tecnológicos que había en el planeta. Es decir, era un compendio de los avances en todos los temas materiales, artillería, propulsión, que era la vela, etcétera. Todo, absolutamente todo, estaba en los barcos. Y bueno, ahora estamos con los 250 aniversarios de la fundación de la profesión y entonces, bueno, pues sabemos que en el siglo XVIII se empieza a estudiar de forma con rigurosa los conocimientos que anteriormente eran, vamos a decirlo, transmitidos de padres a hijos y gremial, y de alguna forma se centra un conocimiento y se avanza de una forma importante en el producto final que eran nuestros barcos de guerra y que esa tecnología luego se transfería a todo el resto de la flota necesaria. Hoy Eduardo, Paco han hablado de algo que es tremendamente importante. Y es que lo que hacíamos en el siglo XVIII de proyectar los barcos, siempre luego hay teorías de que si era el modelo francés o el modelo inglés, la realidad es que cuando Jorge Juan llega a Inglaterra para espiar la construcción naval inglesa, se encuentra con que el producto que los ingleses usaban era un producto previo español de Gaztañeta, es decir, que copiar las inversiones que hacían otros era lo usual. Y, sin embargo, ese producto tan fantástico que salía de los arsenales de la península y de Cuba, de alguna manera tenemos que volver hasta los años 70 con algún pequeño fleco con la llegada del acero y la llegada de la propulsión con vapor, pues que no teníamos esa capacidad. Parece inimaginable que eso haya ocurrido, pero ocurrió. Hoy, desde las corbetas desarrolladas en los años 70 en Cartagena, primero las corbetas, las fragatas, portaaeronaves y submarinos. Eso que parece que es fácil ha sido tremendamente difícil y lo tenemos que proteger, es decir, con nuestras vidas. Cuando hablamos de la defensa nacional, bueno, y nos vemos el ombligo, pues vemos que estamos en una situación ventajosísima frente al resto de los cuerpos. Es decir, somos capaces de desarrollar, no solo de construir, que habíamos construido con proyectos de otros, sino diseñar y especificar que es muy importante, diseñar y construir los barcos que necesita nuestra Armada y otras muchísimas armadas del mundo, cada vez más. Entonces, esa singularidad que tenemos en la Armada es algo que tenemos que preservar. A lo largo de los últimos 250 años, bueno, pues podríamos ver que con la desarrollo industrial, la primera revolución, bueno, pues la Armada, bueno, los ejércitos, pues dejaban de tener
todo el protagonismo que podía haber en un desarrollo. Es decir, había ya empresas que fabricaban máquinas, empresas astilleros que fabricaban los barcos que podían ser militares, etc. Luego, si analizamos las grandes investigaciones del siglo XX, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, la inversión nuclear fue una inversión militar, pero que enseguida la sociedad aprovecha esa inversión gigantesca para aplicarla en actividad de generación eléctrica. De alguna manera, el espacio, la investigación espacial, el desarrollo espacial que empezó en los 50, pues fue la última gran aventura militar en la inversión. ¿Por qué? Porque después nos encontramos con que la sociedad es tan poderosa, las aplicaciones son tan enormes, que hoy nos encontramos con que los presupuestos de defensa, que son siendo muy importantes, bueno, son inferiores al de algunas empresas globales mundiales. Si hoy vemos y vamos al logo de estas jornadas técnicas, bueno, vemos que hay una revolución digital y que esa revolución digital la tenemos que aplicar en nuestros barcos. Bueno, el primero que tiene que ponerse en la lista son los barcos militares, que son los que más se van a beneficiar de eso. Pero esa apuesta es fantástica, porque eso luego nos permitirá incorporarlo en los buques mercantes. Es decir, estamos ante una oportunidad de aplicar esas herramientas que existen. Por ejemplo, el último lenguaje informático que se desarrolla por el Ejército es de los años 80 y no tuvo ningún uso fuera prácticamente del Ejército, se llamaba ADA. Es decir, ahora la sociedad, el mundo, es capaz de ir muchísimo más deprisa de lo que van los aspectos militares, cosa que hasta hace 50 años pues era al revés. Es decir, el GPS es un desarrollo militar. Hoy el GPS está ya absolutamente superado en todas las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles. Entonces, esa oportunidad que tenemos hay que usarla. Y bueno, como resumen final, tenemos una joya, que es la capacidad de proyectar y construir buques militares que tenemos que seguir exportando. El submarino va a ser un ejemplo de ello y entonces, bueno, pues sintámonos orgullosos de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Vamos a empezar un turno de preguntas. Vamos a intentar hacer pocas, pero que sean rápidas. Dirigiéndome al capitán de navío, Francisco Antón, ¿puedes explicar un poco el concepto de Arsenal 4.0? ¿Cuáles son sus objetivos que hay detrás de ello? Realmente el concepto de Arsenal 4.0 se encuentra en desarrollo. Es decir, evidentemente tenemos que hacer una transformación también dentro de los arsenales, dentro del apoyo logístico de la Armada, porque si no quedaríamos totalmente desconectados de los nuevos sistemas que estamos adquiriendo, donde la tecnología digital, las nuevas tecnologías, la transformación digital adquiere una gran relevancia. Pero nosotros, cualquier cambio, sobre todo cualquier cambio organizativo y cultural, en una organización como la nuestra, donde tenemos una masa muy grande, lleva su tiempo, ¿no? Ahora mismo vamos, yo creo que un poco por detrás de lo que sería nuestra velocidad inicial. Lo que estamos intentando desarrollar es empezar paso a paso y, por ejemplo, en el arsenal de Ferrol, donde se intenta dar un impulso a en esa búsqueda del Arsenal 4.0, se están orquestando un par de fases que intentaremos implementar en los próximos años. Y la primera es básicamente la de establecer cuáles son nuestros procesos de trabajo para después poder implementarlos a través de la automatización y reducción de las tareas que no añaden valor. Bueno, todo eso lleva tiempo porque además no podemos hacerlos desconectados del resto
de la organización del Ministerio de Defensa. Los órganos directivos del Ministerio tanto están las direcciones generales de la Secretaría de Estado, algunas de ellas como el CESTIC, que tienen mucho que decir en la parte de la transformación digital, pero también tenemos nuestros órganos directivos dentro de la Armada, que son los que de alguna forma tienen que establecer cuáles son los procesos de trabajo de alto nivel a partir de los cuales nosotros tendremos que desarrollar nuestros procesos de trabajo operativos para después modelarlos en un lenguaje que permita la automatización y avanzar en ese astillero. O sea que el astillero en sí, conceptualmente, todavía está en desarrollo. Sí es cierto que se ve una necesidad de desarrollar este astillero 4.0. Podríamos llamarle 4.0, pero quizá un astillero digital. No sabemos si 4.0 o 3.0, donde llegaremos. Pero vamos a una velocidad distinta a la que avanza la tecnología. Bueno, un poco porque realmente la velocidad de la tecnología hoy en día es enorme frente a los cambios organizacionales en grandes o en organismos con muchas personas y mucha tradición que hay que de alguna forma vencer la resistencia al cambio. Bueno, pero creo que es fundamental y si no nos quedaríamos descolgados de lo que es la transformación digital que están sufriendo nuestros sistemas. O sea, que de alguna forma tenemos que estar conectados y esperamos que no perder ese tren. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Eduardo Barro. ¿Cómo va a contribuir el nuevo Centro de Excelencia del Sector Naval a la competitividad y cómo va a ser de tractor de innovación para la industria auxiliar y, sobre todo, y específicamente alrededor del gemelo digital? Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un lujo el hecho de tener el CESENA en nuestras instalaciones en Ferrol, en el CIS, ¿no? En el CIS de Alcabana. Tenéis que pensar que eso es un foco de innovación que pone Siemens, que hay varios en el mundo y que por lo tanto digamos que será el faro que ilumine un poco toda la transformación digital sobre la que está trabajando pues una empresa como Siemens, ¿no? Esa empresa, Siemens, que es una de las primeras del mundo en cuanto a transformación digital, pues tiene un sitio en Ferrol y tiene centros de excelencia similares en diferentes lugares del mundo, ¿vale? Y además están conectados. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a ese centro, estaremos viendo lo último, la vanguardia en cuanto a digitalización en el mundo, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Es decir, tenemos ahí pues un faro sobre el que nos debe de iluminar, el que nos debe de guiar y nos debe enseñar qué es lo que se está moviendo en el mundo con respecto a digitalización, ¿no? Ese faro tiene que servir primero para Navantia, pero que Navantia, pues, por la capacidad que tiene pues, y las relaciones que tiene pues, ya con empresas como Siemens, pues lo tiene relativamente fácil, pero para el resto de industria colaboradora lo tiene ahí y tiene que ser pues un servicio que sirva para la inmersión de nuestra industria colaboradora en eso, ¿no? El CESENA también tiene una vocación de formación con respecto a todas lo que son las personas y pues en ese aspecto pues está, digamos, desarrollando programas de colaboración con las universidades, con las escuelas de formación profesional para que todos los alumnos que se formen en estas universidades, siempre cercanas a nuestros centros productivos o también en Madrid, en otros centros, pues ya vengan, digamos, ya entren en nuestras empresas con esa formación en Siemens NX, en todas esas herramientas de digitalización incorporadas, ¿no? Eso es un tema, pues yo creo que muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que valorar. Ya os digo, yo creo que es un lujo y que tenemos que aprovecharlo. Es un pequeño germen sobre el que luego debe de crecer muchas más cosas, pero tener a Siemens ahí, siendo ese faro de digitalización a nivel mundial, en Ferrol, pues es muy importante. Muchas gracias, Eduardo. Evidentemente es una herramienta que debería servir no solo para la Navantia, sino para la industria en general. José Antonio, Tony, desde la perspectiva de la empresa auxiliar, ¿cómo contribuyen los centros de excelencia y cómo el avance tecnológico es un reto para vosotros? ¿Cómo lo afrontáis? Hombre, lo afrontamos con... nosotros lo afrontamos con cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, hasta ahí
pero yo creo que ya va despejando a través de la Armada y Navantia, nos van ayudando a acercarnos un poco a esa incertidumbre que tenemos con todo esto de gemelo digital y todo, ¿no? Yo esto ahora concretamente pues han sacado unas ETCs, vamos muy bien. Pero tenemos que intentar buscar más, acercarnos a estos centros de excelencia, ¿no? La industria auxiliar estamos lejos. Para nosotros, yo lo digo y lo hablo propiamente, hacer I+D cuesta un montón. Nos cuesta. Si no nos tractoran de alguna forma, llegar a la universidad, joder, llegamos a la universidad, es otro mundo, otro pensamiento. Para nosotros, joder, que estos tíos van a una velocidad más tal, ya te pones nervioso y dices no hacen nada. Yo creo que para nosotros el centro de excelencia es fundamental que nos unamos, la industria auxiliar, la industria colaborativa, como dices tú, Eduardo, y estar ahí juntos. Es fundamental. Tenemos que poner ahí, porque a veces hacemos el I+D, y lo digo mucho, y hacemos el I+D, pero bueno, a veces digo, coño, es que desgrava. No hay que mirar lo que desgrabe, tenemos que mirar lo que nos va a dar. Es lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad grande lo que dice en Ferrol y tenemos que estar ahí. Muchas gracias, Toni. Y enlazando también con lo que comentas para Manolo. Manolo, ¿es necesario un PERTE para el sector naval? ¿Cómo debería de participar la industria auxiliar en un PERTE, en un hipotético PERTE del sector? Bueno, nosotros hemos participado en diversos PERTES, pero si a mí me dices que te digo que son cantos al sol. Ideas, buenas ideas, cartas a los Reyes Magos, y luego eso, ¿cómo se cristaliza? Pues, ¿cómo toma tierra? Si te digo la verdad, lo desconozco. Es decir, no tengo ni la más remota idea de cómo va a cristalizar esos mensajes, esas agrupaciones infinitas de empresas que todos queríamos estar, en qué se va a plasmar al final. Entonces, hemos visto un plan enorme de miles de hojas donde está todo. Pero luego la realidad es que tendríamos que saber hacia dónde vamos. Es decir, puestos con el símil del barco, pues tenemos que ver dónde está el rumbo, qué cosas son en las que tenemos que apoyar nuestra industria, que hay que apoyarla, claro, pero cuál es la más eficiente y en dónde podemos conseguir más valor añadido en función de lo que se reciba. Entonces, eso, bueno, lo vemos por sectores y se puede hacer un análisis en cada sector, qué cosas son las más destacables, ¿no? En el sector nuestro, de la construcción, bueno, y no solo de la construcción, porque hablamos de la construcción, pero los barcos se construyen para que operen 30 años, y entonces para que retornen el dinero y para que el armador siga y construya más, ¿no? Entonces, bueno, el tema es un tema de ciclo de vida, como se ha mencionado, y de búsqueda de mercados. Pues, es decir, es mucho más de lo que vamos a decir, entre comillas, lo que nos gusta, que lo que nos gusta, y porque es lo que nos enseñaron más. Es decir, es verdad que también nos dieron clase de transporte y de economía, etcétera, pero la verdad es que lo que nos gustaba era el proyecto y construcción. Entonces, la sensación que yo tengo es que como el PERTE no sea dirigido por empresas imponentes como Navantia, no llegan a ningún lado. Esa es la primera. Es decir, no serán muchos los que lleguen a puerto y lo que hay que ver es cuáles son de verdad los estratégicos para España. Es un tema complicadísimo, pero que, bueno, espero que alguien esté pensando en ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso a cuáles son las tendencias en el sector, cuáles son los problemas y la perspectiva desde la industria auxiliar y, de alguna manera, también cómo mirar hacia el futuro en esos apoyos, que fundamentalmente financiación para esos proyectos de transformación y, como dice Manolo, pues que tendremos que ver cómo somos capaces de capitalizarlos y de llevarlos a buen puerto. Yo creo que, sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y, sobre todo, a vosotros por vuestra asistencia. Muchísimas gracias.
pensar en la siguiente fase, es decir, como se dice habitualmente, estamos interrumpiendo el camino a la comida. Entonces, bueno, simplemente me gustaría dar paso ahora al decano territorial, José Joaquín. Pues muchas gracias, Diego. A mí me gustaría agradecer a todos los asistentes y, sobre todo, a los patrocinadores que han hecho posible que tengamos este congreso, que me da la impresión que ha conseguido los objetivos. Tengo la sensación de que, trabajando todos juntos, nos han ayudado las administraciones públicas, el Concello da Coruña, aquí está su alcaldesa, la Xunta de Galicia, la Universidad de La Coruña, ha venido el almirante del Arsenal de Ferrol a inaugurar, ha venido hoy el capitán de navío Francisco Antón para participar en la mesa de defensa, nos acompaña también el delegado de defensa. Cuando todos remamos en el mismo sentido y se forma un buen equipo, me da la impresión de que las cosas salen bien. Me gustaría también agradecer especialmente a la oficina de gestión del colegio, que han trabajado muy duramente, al director de gestión, a Ana, a Verónica y sobre todo a Maite. Maite, que está allí en la oficina de Ferrol y es la que me ha aguantado todo el mal humor y todos los problemas que hemos tenido. También en este sentido, y aprovechando que está aquí la alcaldesa, me gustaría trasladar un hecho que se está produciendo aquí en nuestra ciudad, que tiene que ver mucho con el título del Congreso, que es la creación de la ciudad de las TIC en los antiguos terrenos de la fábrica de armas de La Coruña. El Ministerio de Defensa firmó una concesión de manial con la Universidad de La Coruña y el proyecto pretende ser un foco de innovación en Galicia sobre robótica e inteligencia artificial. En este sentido, también nos podemos felicitar de que todas las administraciones están contribuyendo para que ese proyecto se lleve a cabo. También me gustaría trasladarlo porque hay empresas tecnológicas que se quieren instalar, todavía hay mucho por hacer, se va a empezar el primer edificio a construir ahora y les animo a que si alguno tiene interés no dude en hablar, en meterse en la página web en ciudaddelastic.gal y allí tendrá información o consultar en cualquiera de las administraciones implicadas. Y sin más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que hayáis aprendido mucho, que hayáis pasado bien y que hayáis pillado algún kilito de más. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente nos dirigirá unas breves palabras el director de Navantia Ferrol, don Eduardo Dobarro Rubido. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero es agradecer al Congreso la oportunidad de estar aquí y felicitar por la organización, que yo creo que ha sido magnífica y creo que congresos como esto, por supuesto, este es el 60, el 61 tenéis que empezar a prepararlo ya porque suscita mucho interés y bueno, creo que es algo muy bueno para la industria naval, ¿no? Bueno, tenía aquí un pequeño discurso, pero yo creo que voy a cortar, que me lo vais a agradecer todos, ¿no? Voy a ir a las ideas principales, ¿no? Lo primero, ingeniería naval, ¿no? Ha demostrado durante cientos de años, durante más de 300 años, que está en la vanguardia mundial, ¿de acuerdo? El reto es mantenernos en esa vanguardia y programas, y ya hablando de la parte de defensa, que es la que me toca a mí directamente, programas como el F-110, programas como el S-80, son aquellos que nos tienen que poner en esa vanguardia, que nos tienen que mantener en esa vanguardia. Evidentemente, hoy en día, para mantenernos ahí, necesitamos estar donde está la industria, hacia dónde va el mundo, y el mundo va hacia el 4.0 y la digitalización. Cuando tenemos un programa como F-110, nos tenemos que subir a ese carro y ya lo hemos hecho, ¿no? Los requisitos desde Estado Mayor de la F-110 van con requisitos gemelo digital y el gemelo digital tiene un presupuesto asociado al programa que tiene que servir para traccionar esa transformación del producto y también de todos los procesos productivos que acompañan al astillero. Os decía al principio, ¿no? Felicitaros. Creo que el reto que tenemos es muy importante, creo que lo que nos estamos jugando es mucho, pero también creo que congresos como estos demuestran, primero, que estamos unidos,
Segundo, que hay mucho conocimiento. Tercero, que hay mucho talento y que, por lo tanto, cuando tenemos todo esto, tenemos todas las cartas encima de la mesa para conseguir seguir estando en esa vanguardia que antes os decía de la construcción naval militar mundial. Muchísimas gracias y eso, animaros al siguiente congreso que yo creo que suscita mucho interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, como conclusiones del Congreso, a mí me gustaría destacar la calidad de las ponencias y el nivel tecnológico. Yo creo que es absolutamente destacable. Y el desarrollo de las ponencias destaca pues 3 factores que comentamos al principio durante la inauguración. Uno era el de la transformación digital, hemos hablado extensamente sobre ella. Transformación energética, también durante las ponencias se ha hablado extensamente sobre ella. También se ha comentado y se ha hablado sobre la financiación de esas transformaciones. Efectivamente, en la última mesa de redonda también lo hemos mencionado. Y además, en las últimas mesas y en las últimas ponencias ha surgido una palabra más, un factor adicional, que es el de la innovación. Y la innovación está bien como postulado, pero la innovación no se puede quedar en un enunciado. La innovación la tenemos que medir. La tenemos que medir precisamente porque tenemos la oportunidad de innovar como consecuencia de estos programas tractores y que sea una innovación que llegue también y que facilite también a la industria auxiliar. ¿Y la innovación cómo se mide? Pues mira, como se mide en otros sectores es en base a contar y a medir el número de patentes. Y yo propongo que la industria empiece a mirar cuántas patentes genera, tanto en las industrias grandes como en las industrias auxiliares. Empezar a perseguir y a innovar y a crear las condiciones para que se pueda innovar desde dentro de las empresas. Entonces, para mí esto es un factor adicional como consecuencia y como conclusión de este congreso. Y bueno, sin más, corresponde hacer el anuncio de dónde será el próximo congreso, que como Eduardo dice ya está pensando en él. Bueno, solemos no repetir, pero nos quedamos con ganas. Pero para el próximo congreso la Junta Directiva decidió que lo haremos en Mallorca. Vamos a hacerlo el año que viene en Mallorca. Muchas gracias y le cedo la palabra a la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, a la que le agradecemos que haya encontrado tiempo para acompañarnos y que proceda a la clausura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente. Gracias a todos por la invitación a participar en esta clausura. Yo no soy ingeniera naval, pero como abogada capto las indirectas rápidamente y ya he entendido a la primera que tengo que ser breve porque tenéis un pincho después. Y eso es, estoy invitada. Eso es además una parte positiva también de los congresos, el poder reencontrarse y tener momentos también para pues estar más distendidos, disfrutar, hablar con los compañeros, intercambiar impresiones, que eso es algo que no nos pasaba desde hace muchos meses. Por eso este congreso además también es especial porque es la 60ª edición, pero porque después de la pandemia nos podemos reencontrar en la calle ya sin mascarillas, ponernos cara, ponernos sonrisa unos a otros y eso también es muy positivo. Así que gracias por la invitación, gracias por celebrar aquí el congreso y sobre todo que volvieseis a tener en cuenta a Coruña. Entiendo que Mallorca es un lugar atractivo. Había un señor que ya estaba allí aplaudiendo antes de terminar la frase, pero yo también os invito a que volváis a esta ciudad cuando queráis porque tenéis las puertas abiertas. Una ciudad que además tiene un faro, nuestra Torre de Hércules, que lleva guiando más de 2000 años el tráfico marítimo, que creo que es algo que también a vosotros os compete. Una ciudad como A Coruña que no se puede entender tampoco sin el sector naval. Nosotros somos una ciudad que nació pegada a su puerto y desde el siglo XVIII somos un referente en el comercio con las Américas, con ese
faro, como decía, pero que es una ciudad que ha crecido junto al mar, que se ha desarrollado junto al mar, que vive en parte del mar. Somos uno de los principales puertos de cruceros, tenemos el puerto con más descargas de todo el Estado y ahora además tenemos un puerto exterior que nos va a seguir permitiendo crecer en estrecha relación con el tráfico marítimo. Y esa simbiosis que tenemos con el mar pues hace que tener aquí un Congreso de Ingenieros Navales pues también sea un orgullo para nosotros que nos hayáis tenido en cuenta. Comentabas las conclusiones del Congreso, yo espero que se hayan podido trazar esas líneas maestras del futuro del sector naval, de su transformación a una industria más sostenible, más innovadora, esa industria de futuro, ese futuro al que todos ahora miramos, lo comentaba también Pepe, relativo a la ciudad de las TIC, donde vamos a buscar esa economía 4.0, ese nuevo crecimiento basado también en la sostenibilidad y en una mirada hacia el futuro, que la crisis nos ha permitido también replantearnos cómo queremos que sea nuestro futuro económico y que ahora es el momento de coger impulso, de seguir innovando, transformando y sobre todo creciendo juntos. En ese crecimiento conjunto tendréis siempre la leal colaboración del Concello de A Coruña. Y por mi parte nada más, espero que el Congreso haya sido fructífero, deseo que el de Mallorca se disfrute igualmente y sea igual de fructífero, nuestra ciudad abierta siempre al mar y a vosotros. Podéis volver cuando queráis por tierra, mar y aire. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por tanto, queda clausurado el Congreso y creo que tenemos ahora la comida. Sí, tenemos en el Sporting Club Casino, aquí en la calle Real, donde comimos ayer. En el mismo sitio, arriba, tenemos un pincho de despedida. Así que, venga, pues allí nos vemos. Pues mira, no, porque tengo una a las 2.